Hoy, desde esta banca, quiero romper el cerco. El cerco de los medios de comunicación que manipulan, que distorsionan, que ocultan. El cerco de los gobiernos que miran para otro lado. El cerco del silencio que legitima la masacre. Lo que ocurre en Palestina y en Líbano no es una guerra. No es un conflicto entre dos partes iguales. Es el genocidio del siglo XXI. Es el exterminio deliberado de pueblos enteros, con el único fin de apropiarse de sus tierras, de borrar su cultura y de expandir una ocupación que nunca fue legal, ni justa, ni humana. En Gaza, Israel asesinó a más de 52.000 personas desde octubre del 2023. Más de 119.000 resultaron heridas. La mayoría son civiles, son niños, son mujeres, son ancianos. Gaza hoy es un cementerio a cielo abierto. Y mientras tanto, Israel ataca también al Líbano, bombardeando el sur del país, asesinando a civiles, desplazando a miles de personas y destruyendo comunidades fronterizas. En ambos territorios, las víctimas no son soldados, son familias, son médicos, periodistas, estudiantes, campesinos. Son pueblos enteros condenados por resistir. Estas no son cifras, son vidas humanas. Eran personas, eran sueños, eran historias. Israel está cometiendo crímenes de guerra y está utilizando armas prohibidas. Está destruyendo hospitales, universidades, campamentos de refugiados, impide el ingreso de ayuda humanitaria, bombardea corredores de evacuación y ejecuta todo esto con total impunidad y bajo el amparo de las potencias que se dicen democráticas. Y aún así, algunos siguen hablando de conflicto, de enfrentamiento de ambas partes. No, esto no es un conflicto, esto es un genocidio. No hay simetría entre el opresor y el oprimido, entre quien lanza misiles teledirigidos sin que resiste con piedras, las piedras de los edificios y de las casas que el gobierno israelí bombardea. No hay equivalencia entre quien controla el agua, la electricidad, el aire y quien lucha solo por existir. Palestina resiste, Líbano resiste. Aunque les borren las casas, aunque les maten a los hijos, aunque les bombardeen las escuelas, su identidad no se borra. Su derecho a existir es irrenunciable. Y el silencio también mata. No basta con solidarizarse. No basta con publicar una bandera en redes sociales o hacer una declaración tibia. Tenemos que actuar, tenemos que hacer, tenemos que realizar acciones que comprometan a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos, primero a nivel nacional y luego en el plano internacional. La indiferencia no es neutral. La neutralidad ante el genocidio es complicidad. Hay que detener al gobierno de Netanyahu, que lleva adelante una política sistemática de colonización, de limpieza étnica, de asesinato de niños y destrucción de territorios, con total desprecio por el derecho internacional. Su único objetivo es apropiarse por la fuerza de toda la tierra.
expulsando o eliminando a quienes viven en ella. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos que rompan relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, que lo sancionen, que lo aíslen, que lo juzguen. Y sí, también desde Uruguay podemos incidir. No somos un país ajeno, no somos un país sin historia. Uruguay fue el primer país sudamericano y el cuarto en el mundo en reconocer oficialmente al Estado de Israel en 1948. ¿Qué significa eso hoy? ¿Vamos a seguir avalando a un Estado que viola todos los principios del derecho internacional? ¿Vamos a seguir callando mientras masacra a dos pueblos? No podemos, no debemos. Como país con historia democrática, con vocación internacionalista y con una tradición firme en la defensa de los derechos humanos, tenemos la obligación moral y ética de pronunciarnos con claridad. Desde esta Junta propongo que tomemos una posición firme, que condenemos sin ambigüedades el genocidio del pueblo palestino y los crímenes contra el pueblo libanés. Que exijamos al Gobierno nacional la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel mientras persista esta política criminal. Y que nos comprometamos también con acciones concretas. Colaborar con ayuda humanitaria, apoyar campañas de boicot, generar espacios de formación, de encuentro, de visibilización y de presión política. Lo que no hagamos hoy será parte de nuestra vergüenza colectiva mañana. Porque cuando nuestros nietos pregunten qué hicimos frente a este horror, no podremos decir que no sabíamos. No podremos decir que fue lejos. No podremos decir que no era con nosotros. Frente a los escombros de Gaza y el sur del Líbano, frente a los cadáveres de niños cubiertos con sábanas, frente al llanto de madres que ya no tienen nada que perder, no alcanza con mirar para otro lado. No alcanza con sentir pena. Hay que hacer justicia. Hay que pronunciarse. Palestina vive, Líbano resiste y Uruguay no puede callar. Solicito al señor presidente que estas palabras se hagan llegar a las embajadas del Estado de Palestina y de Líbano en Uruguay, a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Representantes, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Federación Palestina en Uruguay, el Colectivo Uruguayo de Apoyo y al Pueblo Palestino y el Comité Uruguayo de Solidaridad con el Líbano, a la Comisión de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, a la Comisión Asesora Permanente de este Legislativo y a todos los medios de prensa. Muchas gracias.